Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy en este programa que va todos los lunes a las 21 horas, vamos a tratar de analizar un tema estratégico, un tema permanente, que es el tema de la corrupción, de la mega corrupción de Estado en la Argentina, porque hay información que vale la pena actualizar y tener siempre presente. Vamos a tener la posibilidad de conversar, de entrevistar a tres figuras que tienen mucho que ver con la lucha anticorrupción. Estoy hablando de Graciela Ocaña, la legisladora de la ciudad. Estoy hablando de María Eugenia Talerico, que fue durante mucho tiempo funcionaria, vicepresidenta importante de la Unidad de Información Financiera, combatiendo el lavado del narcotráfico y el lavado de la corrupción. Y también a Félix Lonigro, es un constitucionalista que va a ser candidato, porque también vamos a hablar obviamente de las elecciones, de la hechura de las listas que se han llevado adelante de los candidatos para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. De todo eso vamos a hablar en un ratito, vamos a conversar con nuestros entrevistados, tratando de hacer las preguntas que uno supone que a usted le interesa. Pero déjeme que le cuente desde el punto de vista editorial, de la opinión en donde estoy parado. Mire, me gustaría sugerirles que el árbol de las candidaturas no nos tape el bosque de la mega corrupción de Estado de Cristina y sus cómplices. Es importante conocer y debatir sobre las listas para las elecciones, por supuesto, recién se lo decía, pero es estratégico para nuestro país no olvidar que una asociación ilícita, liderada primero por Néstor y luego por Cristina, perpetró el robo del siglo. Nunca nadie robó tanto en nuestro país. Y la única manera de que la sociedad civil recupere la credibilidad en la política y en la propia justicia es que haya castigo y condena para los corruptos y sobre todo que devuelvan lo que le robaron al pueblo. Mire, en eso estamos, tarde pero seguro. Cristina, Lázaro Báez y José López, entre los más conocidos, ya fueron condenados por corrupción en la causa Vialidad. Y falta poco para que llegue el día en que tengan que devolver 530 millones de dólares que se afanaron solo en esta causa. ¿Se entendió bien? Solo en esta causa Vialidad, los peritos oficiales, no estos periodistas, los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema de Justicia determinaron que esa es la fortuna que deben depositar como máximo el 13 de agosto próximo. Falta menos de un mes. Los fanáticos del kirchnerismo camporista y chavista cantan Cristina, volvé. Bueno, y hay una gran parte de la mayoría, yo creo, de los ciudadanos argentinos que grita Cristina, devolvé. No es cuestión de consignas, tienen que cumplir con la ley. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa si el 13 de agosto a las 9:30 de la mañana, cuando vence el plazo, no han depositado esa cifra sideral a la orden del juzgado? Bueno, es muy simple. El Tribunal Oral Federal, que los condenó a 6 años de prisión con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, va a tener que ordenar el remate de los bienes que ya están embargados. ¿Se entiende? Insisto, si el 13 de agosto Cristina y el resto no ponen 530 millones de dólares, se va a proceder al decomiso de sus propiedades, inmuebles, vehículos y a recuperar la montaña de dólares sucios que tienen en cajas de seguridad o en cuentas bancarias. En ambos casos, asistiremos claramente a un hecho absolutamente histórico. Una persona, 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, diputada, senadora, que está bajo detención domiciliaria con tobillera electrónica, va a tener que entregar el producto de sus delitos, o si no van a subastar su patrimonio al mejor postor. Nunca ocurrió esto en la historia argentina. Es que nunca antes hubo semejante nivel de latrocinio y cleptocracia. Y eso que todavía falta la condena en varias causas similares, entre ellas la más grave, que es la de los cuadernos de las coimas K. Cristina, consciente de lo que le iba a pasar y que iba a terminar su impunidad, se insolventó en forma fraudulenta y le adelantó la herencia a sus hijos, Máximo y Florencia. Se desapoderó de millones y millones porque se le veía venir, pero de todos modos la justicia avanza. Los valientes fiscales
Diego Luciani y Sergio Mola piden que se sume a los montos que tienen que devolver los sobreprecios en la obra pública que pagamos todos y que se llevaron al bolsillo todos los integrantes del cártel de los pingüinos millonarios. Ahora, ¿de qué bienes estamos hablando? Anote por favor. Cristina tiene embargados departamentos y cocheras en Puerto Madero y en Recoleta. Dispone de casi 6 millones de dólares en cajas fuertes. Básicamente, los famosos hoteles de Santa Cruz, entre ellos el espectacular Altos de Calafate, por ejemplo. Ahora, lo que Lázaro robó para la corona de la reina Cristina es directamente pornográfico. En tierras, solamente en tierras, sus 40 estancias suman la friolera de más de 250.000 hectáreas. ¿Se entiende? Un ex cajero de banco convertido en el mayor terrateniente de la Argentina, producto de la corrupción kirchnerista. Sus propiedades tienen más superficie que toda la ciudad de Buenos Aires. Fíjese la magnitud. El nivel de codicia y de angurria por lo ajeno es de una ferocidad sin antecedentes. Ahora, en el plano de los vehículos, Lázaro acumuló una flota de casi 1.000 autos, maquinaria vial y también camionetas de alta gama como BMW, Audi, Porsche, entre otros. Un verdadero mafioso al estilo de Don Corleone del Padrino. Lázaro compró, además con dinero del pueblo pobre de la patria, 37 inmuebles en esta ciudad de Buenos Aires y 80 propiedades en Santa Cruz. Todo eso van a tener que devolver. Josecito López, arrepentido y colaborador de la justicia, también robó a mansalva. Se hizo conocido, ¿se acuerda?, con los bolsos repletos de dinero que quiso esconder en el presunto monasterio. Seguramente todos lo recuerdan. Cristina, en una entrevista, fingió que se conmovía por lo que López hizo. La mano derecha de Julio De Vido fue odiado por Cristina, según lo dijo en esta entrevista. Una cosa de mi gobierno, te parecerá por ahí tonta o ideológica o lo que quieras, pero es la incorporación de miles de pibes a la política. Para mí es lo más importante que logré. Y yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Gran actriz, ¿no? Gran actriz Cristina, fingiendo estar compungida, lo odié. Pero bueno, él lo hizo para ella. El dinero que fue a revolear en los monasterios, después confesó que era un dinero que le habían mandado el secretario de Cristina. Miren, José López tiene fincas en Tucumán, departamentos en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires, y hasta se compró en su momento un buque pesquero. No se privaban de nada los muchachos, ¿eh? Y como si esto fuera poco, Cristina, condenada por corrupta y ladrona, quiere seguir cobrando 2 jubilaciones de privilegio que suman más de 20 millones de pesos. Sería un verdadero despropósito que semejante delincuente cobre muchísimo más que cualquier jubilado que trabajó duramente durante toda su vida. Estamos ante una radiografía de lo peor de la Argentina, de una persona que es la que más daño le hizo a nuestro país y la que más daño puede seguirle haciendo. Hoy está presa, pero todavía la condena en otras causas falta, y en menos de un mes, en lugar de volver, va a tener que devolver. Bueno, muy buenas noches, los saludo de nuevo porque estamos en un estudio nuevo, nos estamos integrando obviamente a toda la familia de DGO Streaming, nos estamos modernizando, integrando toda la tecnología que aquí existe, y esa es la palabra, integrarnos con todos los grupos y las unidades periodísticas que existen en esta casa. Y estamos arrancando
tal como lo anticipé en la columna editorial, de un tema estratégico, permanente, histórico, que hasta que no se supere, mínimamente va a ser muy difícil que la gente recupere la credibilidad en la política y la credibilidad en la justicia, sin duda. Aquí están tres personas que tienen muchísimo que ver con el combate a la corrupción histórica. La legisladora de la ciudad de Graciela Ocaña. Buenas noches, Graciela, gracias por venir. María Eugenia Talerico, recién yo les comentaba en la presentación, vicepresidenta en su momento de la Unidad de Investigación Financiera, ahora lidera la Fuerza Potencia, la Alianza Potencia, y Félix Lonigro, que es, además de constitucionalista, autor de un manual constitucional, digamos, de gran repercusión y convocatoria, y es candidato, va a ser candidato, además, ahora en las elecciones en la provincia. Muy buenas noches y gracias a los dos. Gracias por haber venido. Graciela, dos cosas. Vos te ocupaste mucho sobre el tema de las jubilaciones de privilegio. ¿En qué momento están? ¿Están congeladas? ¿En qué situación está eso? Porque tengo entendido que también pediste que congelen la jubilación de privilegio de Alberto Fernández. Sí, este gobierno, hay que decirlo, con creo muy buen criterio, decidió revocar las jubilaciones de privilegio de las personas que están condenadas. Hay que recordar que el régimen que ampara este tipo de beneficios es un régimen especial. Entonces, tiene que darse dos condiciones. Una, la de haber ocupado la alta magistratura, ser presidente, vicepresidente, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y la otra condición es hacerlo con honorabilidad. Claro. Alguien que ha sido condenado por defraudación a la administración pública, como han sido Amado Vudú, vicepresidente de Cristina, y la propia Cristina Fernández de Kirchner, obviamente no lo han hecho. Las de ellos dos hoy están revocadas y están, supongo que en una instancia de reclamar los fondos que se han pagado. Para que esto no ocurra, Alfredo, porque claro, todos sabemos que las causas judiciales son eternas en hechos de corrupción en la Argentina, nosotros le hemos pedido al ANSES que suspenda a resultados del juicio oral y público de llevarse adelante por el procesamiento que ha tenido Alberto Fernández, porque si no, ¿qué va a pasar, Alfredo? El Estado va a pagar por años, después si es condenado se revocará, y ¿qué sucede en el mientras tanto? Los argentinos no vamos a recuperar nunca esa plata. Nunca eso, exacto. Alberto, Cristina, Vudú, cumpliendo las condiciones que la ley marca, pueden jubilarse como cualquier otro jubilado. Claro, no van a ganar 10 millones de pesos, ¿no? Obviamente. Y eso creo que los afecta. Así que pueden hacerlo porque ese régimen sí, porque tiene que ver vinculado con aportes realizados a lo largo de la vida laboral, ese régimen no tiene que ver con este especial. Bueno, María Eugenia, sos abogada, obviamente el doctor. Yo creo que no hace falta ni siquiera haber estudiado en Derecho, solo una cuestión de sentido común. ¿Cómo se le va a dar una especie de premio por el rol institucional que jugaron en su momento a gente que ha sido condenada por corrupción y por haberle robado el dinero al pueblo? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es correcto lo que hizo el gobierno o después va a tener un juicio que va a tener que pagar más todavía? Bueno, creo que en un momento como que judicializaron que les habían revocado administrativamente el privilegio, pero no hay duda que el fundamento del privilegio de tener este tipo de jubilaciones se cayó, se rompió porque por las condenas por corrupción, y comparto con Graciela que con el procesamiento debería ser suficiente para la suspensión del privilegio. Pero además Cristina había como hecho una trampa diciendo que vivía, creo que en el sur, para además cobrar un suplemento de lo que tenía que cobrar. Sí. Y cobraba aparte 2 jubilaciones de privilegio. Claro, una por el su ex. Claramente el artículo 5 de la ley establece, como es un régimen de privilegio, puedes cobrar un solo beneficio. Eso fue suspendido durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando llegó el gobierno de León Fernández, la primera cosa fue en un fallo de primera instancia, porque el ANSES, creo que en un caso inédito, porque eso los jubilados lo saben bien, nunca pasa, se retiró de la causa. O sea, revocó la apelación y dejó firme un fallo en primera instancia que hoy está cuestionado por mí. Nos hemos presentado en la Corte tiene ese recurso y está avalado por varios conocidos constitucionalistas, como el doctor Herrero, el doctor Sapsay, el defensor de la tercera edad, Semino.
Y ¿Cuántas también vueltas hay que dar, no? Farbosi. ¿Cuántas vueltas hay que dar? Ahora está en manos de la Corte resolver ese recurso, porque en un fallo de primera instancia, algo vergonzoso, nosotros habíamos presentado en ese momento en la causa y cuando nos aceptaron como querellante, ahí apareció el ANSES y Cristina aduciendo de que el Estado tenía representación, el juez revocó nuestra participación en la causa. Dicho sea de paso, ahora vamos a ir al tema electoral, pero Fernanda Raberta, la que autora de esto, de todo este desastre, que es candidata, va a enfrentar allí en la sección electoral, que del lado de La Libertad Avanza está Guillermo Montenegro, el intendente, el actual intendente general Pueyrredón. Pero la pregunta para el doctor constitucionalista y candidato. Hay también una cuestión, me parece, que es estructural, ¿no es cierto? Por supuesto que los hombres se pueden comportar bien o mal, todo lo que yo conozco de la información que dispongo, acá hay 2 mujeres que han pasado por la política y siguen estando y se han comportado bien y no hay ningún tipo de sospecha sobre ellas, pero ¿alcanzan las leyes que existen, la legislación, para condenar de verdad a la corrupción, doctor? Están los delitos tipificados y por lo tanto está el mecanismo legal para que los jueces puedan aplicar las penas que están previstas. Lo que pasa es que más allá del funcionamiento de la... Por ejemplo, el caso de Raberta es un tema adicional porque es indudable que incumplió con sus deberes de funcionario público. En el Estado no se puede no apelar. Claro. Es decir, alguien que está como en el cuerpo de abogados del Estado, en cualquier organismo, si una autoridad le dice no apele, bueno, pero déjenmelo por escrito, porque si no hay una cadena de responsabilidad, es necesario apelar. El problema de la Argentina, usted lo decía bien, es estructural, es transversal, lo que pasa es que el kirchnerismo ha sido alevoso, batió todos los récords. Alevoso, pero hay una complicidad en la gente. Hay gran parte de la población para la que, bueno, pero roba, pero hemos escuchado decir algo. Claro, Cristina ha robado, pero es mucho más lo que nos has dado. Sí. Entonces, bueno, no puede ser que la hayan puesto presa. Y no es una voz aislada. Hay mucha gente del famoso roba pero hacen. Qué triste, ¿eh? Es tristísimo, pero en democracia, Alfredo, esto alguna vez tendrá que ser objeto de un debate mayor. En democracia tenemos los gobiernos que se nos parecen. Sin duda. Entonces, en los pueblos que condenan la corrupción no votan corruptos. No pueden justificar de ninguna manera por mejores políticas que tengan. Entonces, mirémonos al espejo también para saber hasta qué punto nosotros no somos cómplices. Una complicidad no jurídica, por supuesto. No, por supuesto, estamos hablando de algo moral, si querés, de algo ético. Ético. ¿Hasta qué punto no somos cómplices de estas, de estas trapisondas de los políticos? Bueno, hay que verlo. Habría que consultar con algún psicólogo social, ¿no? Un sociólogo. Estaba pensando, María Eugenia, jugaste un rol muy importante en todo esto durante todo tu trabajo allí en la UIF. ¿En qué quedó? ¿Qué sabés de lo que está pasando en la UIF ahora? ¿Han continuado con rigurosidad? ¿Se han perdido los controles ahí? ¿Han tirado por la borda todo lo que se había hecho? No sé, contame un poquito qué información tenés. Bueno, en el gobierno de Alberto Fernández tiraron todo para atrás. De Obvio. hecho, teníamos a Zanini hasta pidiendo la nulidad en la causa de pacto con Irán. Ellos usaron en el gobierno de Alberto Fernández todo el aparato para devolverle las dobles jubilaciones, pero además también para orquestar todo un plan de impunidad para desarmar todo. Con la vuelta de este gobierno, que venían a combatir a la casta, y obviamente pensamos que iban a terminar con la impunidad, de entrada nosotros leímos algunos movimientos que obviamente tendían a dejar la Cristina competitiva en las elecciones, Claro. El retiro de ficha limpia, cómo sucedían, vetos para participar del gobierno por parte del kirchnerismo, y finalmente a la unidad de información financiera en particular la han desmantelado, le quitaron las facultades para querellar. Hoy tendría que tener la UIF un rol muy importante en la reconstrucción patrimonial de los Kirchner desde el 2003, que fue cuando asumen el gobierno. Néstor Kirchner crea todas las estructuras del robo estatal
y después empezaron a haber muchos movimientos patrimoniales con los BAES y todo ese lavado de dinero que une desde la causa Vialidad, donde ella es condenada, el paso por la ruta del dinero K2 y Otesur y los sauces, que es la otra gran causa que queda pendiente, donde Máximo Kirchner tiene muchísima responsabilidad. O sea, no tengo la bola de cristal, pero Máximo Kirchner, si se sienta en el banquillo de los acusados, con toda la prueba que hemos arribado desde la Unidad de Información Financiera, va a ser condenado igual que ella. Entonces, esa reconstrucción patrimonial que, por ejemplo, ahora la UIF debería estar haciendo, no sé qué está haciendo la Unidad de Información Financiera, desde mi punto de vista también con un desmantelamiento, y echaron a 2 funcionarios cuando avanzaban contra Cristina Kirchner, contra Insaurralde, o sea, despidieron a los funcionarios que habían nombrado al principio y que después cumplían este rol. Así que lamentablemente este es el estado de situación. Sí tenemos al Ministerio Público Fiscal y a fiscales muy aguerridos y muy atentos para cumplir con el rol, ¿no? Graciela. Sí, y a mí me preocupa, agregando algo, María Eugenia, es el tema que no hay una preocupación por recuperar lo robado, Alfredo. Claro. Porque está bien que la justicia tiene el rol hoy, a través de los fiscales, ya con la condena en firme, de poder todos aquellos bienes de todas las personas que han sido condenadas, liquidarlos hasta la cifra que la justicia ha determinado. Pero, por ejemplo, nosotros en su momento hicimos una denuncia por lavado de dinero en Uruguay. Esa denuncia prosperó en Uruguay. Son los campos famosos, el Entrevero y otros que Uruguay, Fariña los compró para el Lázaro Báez. Nosotros hicimos ahí con Manuel Garrido en su momento la denuncia penal, los fiscales investigaron, hubo una trama toda ilegal de movimientos. Uruguay a fines del año pasado y este año terminó de liquidar los bienes. Ya condenó, liquidó. Y la Argentina no recuperó nada de eso. Nosotros le mandamos una carta al presidente Milei advirtiéndole de que Argentina podía recuperar el 50%. Creo que juntaron 50 millones de dólares. No vamos a cambiar la historia económica del país. Pero son señales, que si vas de a 50 millones de dólares se robaron un país entero. O sea, vos sabés que con Uruguay en particular, me acuerdo con el caso Balcedo, ¿te acordás todos esos autos del sindicalista? Que tremendo. Fue una cosa... Bueno, obsceno. Nos sentamos con el gobierno de Uruguay para ver cuánto le correspondía a la Argentina, porque gran parte de la prueba que ellos produjeron allá fue porque la Argentina envió prueba, ¿no? Claro. Pero es el gobierno proactivo el que tiene que ir a recuperar parte de ese dinero. La denuncia se originó por diputados argentinos que hicimos la denuncia ante las autoridades uruguayas, que hicieron por supuesto toda la investigación, pero no se reclamó. Bueno, nunca la agencia de la UIF con las facultades de Querella, por ejemplo, también cuando te acordás Daniel Muñoz, el secretario privado de Cristina, con los 70 millones de dólares que terminaron en esas islas paradisíacas de turcos ancaicos, por la información que llegó a la UIF se descubre. Y resulta que, también proactivamente empezamos a reclamar el bien. Después aparece la corona británica diciendo que eran terrenos de la corona, pero hubo toda una gestión de ese gobierno, que era el gobierno de Mauricio Macri también, reclamándole a Gran Bretaña que habíamos sido víctimas de la corrupción y la necesidad de recuperar ese dinero, y llegamos a un acuerdo con la embajada británica para recuperar eso en el marco del proceso judicial. Pero eso requiere proactividad y obviamente un gobierno atento a la recuperación de los activos. Y si bien en la Argentina, en realidad, lo que hemos visto es la punta del iceberg, porque todavía faltan las causas que vos mencionaste recién. Y las causas de los cuadernos, las coimas de los cuadernos. Cuadernos, Otesur los sauces. Es la más grave de todas, ¿no? Ni hablar del tema, pero Irán es otra cosa. Estamos hablando de corrupción. La realidad es que el día que eventualmente recaiga sentencia en esas causas, vamos a terminar descubriendo que efectivamente hubo asociación ilícita, que fue algo que se negó, que se rechazó. Yo creo que se rechazó más por una cuestión de, vamos a ponerle esta, porque si entramos con la asociación ilícita, esta es segura, ¿no? Ya con esto, por lo menos la inhabilitación, pero realmente hubo un entramado de asociación ilícita, es insólito para un gobierno. No tengo duda que hubo una asociación ilícita que fue liderada por Néstor Kirchner hasta que se murió. Además hay confesiones del propio José López cuando la va a ver a Cristina con el famoso cuadernito de Néstor, en donde llevaba la cuenta de las coimas, donde Cristina le dice eso, puede ser parte de la solución o no. El contador Manzanares. Y
la denuncia. Hay declaraciones. Hay muchísimos arrepentidos y colaboradores de la justicia. Y estaba pensando lo de Daniel Muñoz, una cosa increíble que no han hecho ni jeques, un departamento en el Hotel Plaza de Nueva York, digamos, nivel de sofisticación. Ahora, y esto después descubrimos por qué, porque en la causa de los cuadernos se descubre que al que le llevaban los bolsos y los recolectaba era Muñoz. Claro, ¿de dónde había sacado tanta plata el secretario si privado? Que lo recolectaba, tenía todo eso, ¿cuántos eran los dos? Es impresionante. Y este reclamo de Cristina, la desesperación por cobrar las 2 jubilaciones, yo creo que ya más supera lo político, creo que tiene que ver con una cosa, no sé si es psicoanalítica, tienen un nivel de codicia, en eso eran iguales Néstor y Cristina, un nivel de codicia que no tiene límite, porque robaron, muchos dirigentes políticos roban, digamos, para hacer política, para bancar las campañas, para enriquecerse. Lo de ellos fue una cosa descomunal que no tenía límite. Si no le pone límite la política en las elecciones o la justicia, hubiesen seguido robando de por vida todo lo que podían. Ahí hay un componente, me parece, psicológico, sí. de una codicia desmedida que no tiene límite. Ellos no le temían a la cuestión de la opinión pública, porque ellos sabían que tenían secuestrada un 30% de las mentes. Ya. Han montado un fenomenal relato, que en eso hay que sacarse el sombrero. Han montado un relato, han fanatizado gente, y entonces ya sabían que los que estaban en contra le iban a calificar de condenada, de corrupta, los que estaban a favor iban a negar todo absolutamente, y entonces dijeron, ¿para qué? Ya está. Podemos seguir eternamente robando hasta cuando sea, y esto es el gran problema. Por eso los desvelaba cooptar la justicia, ¿no? O sea, el desvelo por cooptar la justicia era para la impunidad. Para lograr muchas veces estuvieron muy a punto de lograrlos. En el gobierno de Alberto Fernández, cuando casi reforman la ley del Ministerio Público Fiscal, y cambia los sardos, ¿se acuerdan? Por el ministro de Justicia Soria, que viene hoy diputado de la Nación, porque viven, ¿no? Se van reciclándose, con una embestida a la Corte y demás para lograr toda esta impunidad, al procurador Casal. Todo lo que hicieron en el gobierno de Alberto Fernández fue realmente, casi nos coloca a la puerta de una cooptación de la justicia como la que necesitaban y querían, que gracias a Dios no sucedió. Vinieron las elecciones del 21, la pandemia, y eso evitó que seamos Venezuela. Yo estoy convencida de eso, ¿no? Yo creo que aparte del relato y todo esto, lo que uno llama la atención como dirigente político es la falta de empatía, porque hay que pensar que hoy un jubilado, Alfredo, está ganando 379.000 pesos. Sí. Y pensar que un presidente, vicepresidente, digamos, los millones que llevaba Cristina, es realmente más que doloroso, porque es tener cero empatía con el otro, que tanto ella dice que cuida a los más humildes. La verdad que está muy lejos. Se llena la boca. Vos es que siempre me acuerdo, en un programa mío, creo que presentaste toda la denuncia, yo lo manejé porque me parecía impresionante, la denuncia sobre el tema de las joyas y de los relojes que tenía Cristina. ¿Cómo va eso? Eso usa. De vez en cuando, yo la miro siempre. En la entrevista el Rolex presidente no se lo saca porque pero el Rolex también hay que decirlo, que ese Rolex yo la conocí a Cristina. Ya lo tenía, sí, fue un regalo de Néstor, parece. Después nosotros hicimos una investigación, ¿recordás, Alfredo? Me acuerdo, todas las cosas extraordinarias. Sobre las mismas fotos de presidencia con todas las joyas que tenía, y no están declaradas en la declaración jurada, son joyas muy valiosas. La periodista Guada Vázquez la última semana le puso valor, digamos, algo que nosotros no sabíamos que tenía mucho valor, pero con nombre y apellido esos collares son súper exclusivos, de perlas, súper exclusivas. Bueno, todo lo que se robaban se podían comprar lo que querían, la verdad. Es que no estaba declarado, claro, no era dinero. Y cuando Alfredo presentó el programa, la primera reacción, porque Cristina era presidente en ese momento. Sí, claro. Fue despojarse de las joyas. No apareció más con joyas, ¿te acordás? En la última parte del gobierno. A mí me llama la atención, porque yo recorriendo mucho la provincia ahora, en lugares donde la gente como que quiere mucho a Cristina. Seguro. Ella nos dio la jubilación. Hay una
una cosa entre el consciente y la sensación que tiene la gente de su generosidad. Esa batalla cultural casi la han ganado, ¿no? De que es ellos lo que le están dando algo que le corresponde por ley. Y los han mantenido igual en una situación de pobreza extrema y de una dependencia total, ¿no? De esa prebenda, obviamente, del gobierno y demás, pero a mí me llama la atención todavía eso. Esos fanatismos, esos populismos necesitan siempre 3 condimentos: ignorancia, pobreza y fanatismo. Doctor, usted es una persona exitosa en su rubro, un constitucionalista prestigioso. ¿Cómo la convenció María Eugenia Talerico? ¿Por qué se mete? Claro, ojo, yo estoy a favor de que se meta la gente en política, estoy a favor. La política no tiene la culpa de los ladrones y de los corruptos, y no hay forma de mejorar un país que con mejor política y más democracia. En eso creo. O sea, para mí es bienvenida la gente que se incorpora a la política, pero a veces dice uno, me imagino la familia, los amigos que le dirán, no, ¿para qué te vas a meter en ese barro? Sí, bueno. Cuando María Eugenia me ofreció esto, no te contesté enseguida. Dije, esto lo tengo que pensar un poco, porque uno dice a esta altura de la vida, a veces es más lo que hay para perder que para ganar. Sin duda. Pero lo que pasa es que, bueno, primero las condiciones personales, éticas de María Eugenia y como cuadro político me convencieron de que reunía muchos valores que yo vengo pregonando hace mucho tiempo. Me pregunté entonces por qué no. Y por otra parte, mi especialidad del derecho constitucional a mí me llevó, y durante los últimos 40 años, desde los 20 años, a estudiar y analizar la organización política del país. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Yo vengo hablando de esto, de cómo deben funcionar las instituciones, evacuando consultas de los periodistas, y de pronto, ¿por qué no voy a meterme allí? No voy a subir al escenario, por lo menos a esta altura, para hacer mi aporte. Mi idea no es hacer una carrera política, mi idea es hacer un aporte, desde aquellos que tuve la posibilidad de prepararme, porque realmente después empecé a advertir que en Potencia hay cuadros muy preparados, y eso ayuda y va a ayudar a mejorar la calidad institucional de los cuerpos legislativos, en el caso de María Eugenia, cuando pueda ser diputada en octubre, en el caso mío, que no por mí, sino por lo que hay, y porque además, insisto, esto lo vengo estudiando hace muchos años. Entonces, no es que vengo soy ingeniero y me meto en la política. No, improvisado, ¿no? Hay una cosa paralela. Y bueno, creo que además la coyuntura, la necesidad de empezar en la provincia de Buenos Aires, el Senado es una cosa tremenda. Usted es candidato por la primera sección. Por la primera sección. Tiene una competencia bárbara. Primera sección electoral. Competir con fantasmas. Terrible. O sea, de pronto. Primero no sabemos si son testimoniales o no, o sea, si lo vas a tener ahí sentado o no. Pero mamita, lo que dicen que los candidatos de Cristina van a asumir, no son testimoniales, y los de Kicillof sí van a ser testimoniales y no van a. Pero bueno, no se les puede creer. María Eugenia, ¿qué? Lo acaba de decir el doctor Lonigro, vos sos candidata a diputada nacional en las elecciones de octubre, no en estas de noviembre, pero también han sumado, corregime si me equivoco, a un candidato bien ciudadano, que es el hijo de uno de las víctimas que más conmovió a la sociedad con el tema de la inseguridad, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese trato? Me parece algo buenísimo, porque la gente corta la calle en un momento, después va a la plaza, sale en los medios, reclama justicia por el asesinato de su padre, y también es un mecanismo para tratar de modificar. ¿Cómo fue esa posibilidad? Se llama Nicolás Savo, ¿no? Claro, el hijo de Roberto Savo. Nico estuvo 3 años, cuando en los 2023 me parece que fue el asesinato de su papá, y de pronto me tuve que hacer cargo del kiosco de mis hermanos, no sé qué, y cuando ya me siento en orden, le pregunté a unas personas de mi confianza dónde podía involucrarme en política, porque los jóvenes estamos presos de la inseguridad, porque la prisión perpetua la tengo yo porque a mi padre no lo puedo ver nunca más. Qué bárbaro. Y quiero pasar a la acción. Y bueno, estas personas les recomendaron el espacio que estábamos creando, me conoció. Potencia. Potencia para la provincia, le generé la confianza, es un joven que tiene ganas de involucrarse y a mí me resultó muy interesante, así que Nico Savo es nuestro primer candidato, nada menos que La Matanza concejal. Nada menos que La Matanza. Y fue una de las grandes incorporaciones, como recién estaba viendo a Nilo Navas, es un excombatiente de las Malvinas, un héroe nacional, que es ciudadano ilustre de Bahía Blanca
y que también decidió involucrarse, y así fui como buscando pequeñas joyitas que están en potencia, y yo digo, tenemos que llamar a los que a lo mejor no quieren ir a votar para que sepan que pudimos construir una alternativa muy sana. Y con esta convicción que yo tenía cuando los iba a buscar de que no estaba haciendo la personal, porque me preguntaban, che, vos no te estás poniendo como en el mercado a ver que te llamen para esto o la otra. No, vamos a construir potencia. Y así que tengo la satisfacción de tener grandes candidatos también del campo, del interior productivo. Uno a uno los fui buscando y pudimos hacerlo. Buenísimo. Bueno, obviamente, Graciela, María Eugenia no se siente representada, obviamente, por el kirchnerismo, no se siente representada por esta alianza casi un unicato de La Libertad Avanza con el PRO, y ha formado su propia estructura. ¿Vos en qué estás? ¿Qué mirada tenés frente al gobierno nacional, frente al gobierno de la ciudad de Jorge Macri? ¿Cómo estás en eso? ¿A quién votarías, por ejemplo? ¿A quién estás ayudando? Bueno, nosotros tenemos nuestra fuerza política. Sí, confianza pública. Así como María Eugenia hace un tiempo atrás me vino a ver y yo le dije que tenía que animarse a construir. Nosotros construimos también con ciudadanos, con vecinos, que es nuestra satisfacción, con gente joven que pueda encontrar la representación. Nosotros estamos trabajando para ofrecerle a la ciudad una alternativa que no sea... la ciudad elige senadores también. Claro, ahora, importantísima la ciudad. De hecho, dicen que una candidata va a ser Patricia Bullrich. Bueno, Patricia por el oficialismo, pero hay que recordar que la Constitución establece que hay 2 senadores, son 3 los senadores que representan a cada distrito en la Argentina, cada provincia y a la ciudad de Buenos Aires. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Y 1 por la minoría. Yo creo que nosotros tenemos que construir una alternativa para que esa minoría no esté encabezada por Recalde, digamos. Por el kirchnerismo, claro. A mí me parece que el Congreso necesita voces que defiendan a la gente, defiendan ¿Y están al armando jubilado, algo? ¿Están armando algo? Nosotros estamos trabajando. ¿Con quiénes, por ejemplo? A liderar. Nosotros estamos trabajando con Larreta, vos sabés que desde mi espacio lo hemos apoyado en la ciudad y queremos construir. Nos parece que hay una fuerza que no puede dejar la representación del vecino de la ciudad en el Frente de Todos, o como se llame en esta elección. Cambian los nombres, pero los representantes son los mismos. Así que vamos a trabajar para eso, Alfredo, y en esa construcción estamos, y hemos trabajando siempre para la tercera edad. Hemos sacado el jueves pasado la posibilidad de boleto de subterráneos gratuitos para los jubilados, que ganan hasta 2 jubilaciones y media. O sea, y vos sabés que es un tema que yo trabajo, el tema salud. Hoy hay muchas necesidades de un montón de gente que no encuentra quién hable por ella. Los jubilados son uno, pero también la clase media que no puede sostener las prepagas, que cada vez se le hace más difícil pagar los gastos de sus hijos para la educación. Seguro. Así que estamos trabajando en eso y con alternativas. Enseguidita me tengo que ir ya al corte, pero después del corte le quiero preguntar a María Eugenia Talerico también, ¿por qué obviamente con el kirchnerismo no, pero por qué no con del partido en el que estuvo trabajando antes, o en el gobierno del PRO, para que ella me explique por qué no? Eso va a ser después de esta breve pausa. Bueno, estamos de vuelta y había quedado la pregunta flotando, la repito para los que se suman ahora a D-News. María Eugenia, ¿no te sentís representado por el kirchnerismo? No hay ninguna duda, porque tampoco por un sector del PRO o por ningún sector del PRO, que has tenido que armar tu propia fuerza política. ¿Qué es lo que te desilusionó? ¿Qué es lo que te hizo pensar en una alternativa? Bueno, hice como famosa la frase, creo que fue en enero, diciendo: a mí no me van a mezclar con ese enchastre. Claro.
Claro. Cuando Sebastián Pareja fue la persona que el gobierno decidió que iba, o Karina Milei decidió que iba a empoderar para armar la provincia, y yo sabía que había mucho kirchnerismo, Frente Renovador, peronismo reciclado, y que ese armado no iba a ser virtuoso, dije yo ahí no voy a ir. Siempre he combatido mucho a eso que pensé que también este gobierno venía a combatir, que era la casta, y claro, veo que está toda reorganizándose, y dije que no. Y cuando veía que el PRO iba a ir ahí, dije, es el momento de construir una alternativa, que yo me siento casi que estoy como contra todos, porque además veo también la alternativa de Somos, claro, intermedio, donde yo veo mucha política que necesita ser renovada, sin duda. que me gustaría que un día empoderen a otras personas para ser parte de una generación, de una renovación política como claro, necesitamos, y fue lo que salí a construir. Es una alternativa renovada, nueva, que lo que intento hacer es, con esa sensación de que la gente no va a votar y los números que nos indican que hay otra vez un gran desencanto con la política, tratar de construir una alternativa para devolver ahí una luz de esperanza en la poderosa provincia de Buenos Aires, claro, como yo digo, y por eso la alternativa de ir sola. Es una de las pocas certezas que hay, que se espera un nivel de concurrencia a las urnas bajísimo. Están hablando del 50%. ¿En la ciudad de Buenos Aires cuánto fue la abstención? Sí, un poco más. No, abstención fue menos del 50%, pero digo, la concurrencia fue un poco más del 50%. Estamos batiendo récord desde el regreso de la democracia, y además no hace falta comprobarlo con esos números. Conversando con la gente en la calle, con los amigos, con los familiares, uno se da cuenta que hay una desilusión, porque esa democracia que, como decía Alfonsín, que venía a curar, que venía a resolver problemas, a dar de comer, bueno, finalmente... ojo, yo tampoco me quiero poner absolutamente en contra de lo que ha ocurrido en estos últimos años, porque obviamente es 10 veces mejor que una dictadura, que un gobierno militar, etcétera, etcétera. Pero la verdad que a la hora de resolver los problemas cotidianos de la gente han estado muy lejos, muy lejos. Con Félix recorriendo el conurbano miraba y decía, ¿para qué quieren ser reelegidos? Porque además estábamos en el medio de que a lo mejor votaban las reelecciones indefinidas. Estuvieron a punto. Y dice, ¿para qué quieren seguir? Dice, si es fracaso, la gestión es un fracaso, ¿por qué quieren seguir? O sea, el estado de los pueblos, de las ciudades, es el fiel reflejo del fracaso de los gobernantes. Claro. Ellos pareciera o que no lo ven, o que lo ven y no les importa. Cualquiera de los dos casos es gravísimo. Pero indudablemente uno entiende por qué la vieja política tiene por objetivo exclusivamente ocupar cargos. Claro, el poder por el poder mismo, reciclarse en otros lugares. Ahora se reorganizaron por los que tenían que renovar, por no sé qué, los intendentes, para no irse de la legislatura. O sea, eso es lo que uno ve en la organización política tradicional. ¿Y qué lejos está del problema que tiene hoy el argentino de a pie, que no está pensando en cómo son las listas, ni quién renueva, ni quién no renueva, sino está pensando que no le alcanza la plata para fin de mes, que tiene miedo de perder el trabajo? Y en la provincia la inseguridad también. La inseguridad. Es tremendo. Entonces, yo creo que también eso debería hacer reflexionar a la dirigencia, que a veces también la gente las ve mezcladas, se dicen muchas cosas, que está el que vota en un sentido y que vota el otro que vota en otro sentido totalmente distinto. Por ejemplo, el tema jubilado, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que uno tiene que trabajar en ideas, en un programa, para qué queremos estar ahí y para qué queremos unirnos, porque también unirse para resguardarse, bueno, es la casta que la gente ya no quiere más. Y después esto, ¿no? Libertad o kirchnerismo, seguimos con todas estas frases hechas. No, a veces tenemos el lema problemas que de van a soluciones, hay que solucionar problemas reales. Yo sinceramente en la elección dividida, por lo menos en el interior, quizás se nacionaliza un poco más en el conurbano, pero el interior está esperando soluciones reales a los problemas de salud, de educación, de transporte. Entonces me parece que hay un divorcio ahí por ahí entre ahora estos todos lemas, libertad o kirchnerismo y demás. Así que vamos a ver, ¿no?, cómo se da la elección de la provincia. Le digo a los tres, también son conscientes de que además que va a haber baja participación, se espera una polarización muy fuerte. A veces las ideas, las personas respetadas como ustedes, la incorporación del doctor Loniro,
es positivo, pero a la hora de la verdad muchas veces se genera una polarización que licúa esa capacidad que a lo mejor en otra elección podrían haber tenido Sí. un gran desempeño. Son conscientes que pueden ser presas de esa polarización. Comidos por ese sistema. Sí, Mira, y venimos sí, a es la desafiar verdad. todo, pero Ajá. además desafías otra cosa también, que es El las sistema cajas que electoral. usan. Ah, no, La plata que hay en movimiento. Y nosotros estamos con el auto recorriendo la provincia. Por No, y el Es sistema monstruoso. lo que hay que decir también es que a De la diferencia boleta. de lo que va a pasar en lo nacional, que va a haber boleta única de papel, después de tanta lucha, conseguimos que se va a votar por primera vez así, poca capacitación, la gente no sé si va a saber cómo votar y eso es importante también advertir a la justicia electoral para que tiene que concientizar sobre estos temas, pero en la provincia, Alfredo, que sigan estas boletas largas donde Es vergonzoso, es ¿verdad? otra cosa, es Tremendo. seguir el pasado. Y además no es solo un tema de capacidad de aparato y de dinero, es un tema de estructura de fiscales. ¿Sabes lo que es fiscalizar la provincia de Buenos Aires? Digamos, es una epopeya. Y no quisieron sancionar boleta única, porque obviamente tienen todos esos aparatos tremendos que no supuesto, sabes ni lo porque que la pasa. boleta ¿no? única liquida ese robo, porque no Exactamente. pueden robar la boleta que es de ellos mismos. Es una de las primeras cosas. Ese en las que- en es las un que hay que avance, trabajar. la boleta única la verdad que es un avance. Es un avance. Uno ve que muchas veces uno entra al cuarto oscuro y de los partidos más chicos sobre todo lo tiran a la basura, los partidos grandes o el peronismo en la provincia de Buenos Aires. No, y y, después reponer boleta y no hay nadie porque son partidos chicos que no tienen fiscal en todas las mesas. Es un ¿no? sistema arcaico. Cristina Fernández lo dijo muy bien alguna vez cuando dijo: a mí no me saquen las boletas de papel. Claro, lógicamente. Claro. Con las legiones de fiscales que tienen, podía ganar la elección mucho más fácil. Yo creo que hay que destrabar, hay que desmistificar esto. Lo estoy viendo mucho, lo estoy leyendo mucho en las redes, de que votar otra cosa que no sea a la Libertad de Avanza, si uno es antikirchnerista, es ser funcional a Kicillof. Hay que desmistificar esto. Esto no es una elección legislativa. Lo que importa es que... No, es una elección legislativa. no es una elección ejecutiva, la están queriendo ejecutivizar. Lo importante acá es que Kicillof no gane, él va a seguir siendo gobernador hasta el 2027. Por supuesto. Pero tiene, porque además hay otra cosa, ¿quién garantiza que votando a la Libertad Avanza Pro, esa alianza que es un variopinto, porque hay kirchneristas, hay de todo, que después no vuele por el aire? Al final termina pasando lo mismo que a nivel nacional, Claro. y por lo tanto esta cuestión de que hay que votarlos a ellos porque son la única oposición, es apagar también el fuego con Querosén en pretender hacer antikirchnerismo con kirchneristas. Interesantísimo, Graciela Ocaña, María Eugenia Talerico, doctor Félix Loniro, muy amable, muchísimas muchas gracias. gracias. Por lo menos en la historia de este canal van a quedar como los que primero muy bien, muy bien. disfrutaron estas nuevas instalaciones de esta familia de Digo en la que estamos metidos todos. Un abrazo muy grande, gracias por seguirnos. El próximo lunes a las 21 horas en La Clave. Buenas noches.